enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por tanto, lo que hacemos aquí es un acto de obediencia, y ninguno de los hermanos aquí, de los que aquí están representados, vienen obligados, sino que vienen de forma voluntaria, deseosos de dar este paso como obediencia al Señor Jesús. Además de ser un acto de obediencia, es un acto, como he dicho antes, de testimonio público. Con el bautismo, como he dicho, hacemos público lo que hemos hecho en privado y comunicamos públicamente a la comunidad de creyentes. Y le decimos a la comunidad, a la iglesia en general, lo que estamos dispuestos a dar nuestra vida para seguir y para servir a Jesús. Este acto, por último, también es un símbolo. Colosenses, el capítulo 2, el verso 12, nos dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe y por medio del poder de Dios que le levantó de entre los muertos. El acto de entrar en el agua que hoy van a hacer nuestros hermanos simboliza la muerte al viejo hombre, a lo que eran antes, a lo que antes de conocer al Señor eran sus vidas. Y cuando salen del agua, al salir del agua simboliza ese momento de la resurrección, renacen como la nueva criatura que son desde que aceptaron a Cristo en su corazón. Pero todo esto, hermanos y hermanas, es necesario hacerlo con conciencia. Es necesario, como decía el etíope: ¿cómo sabré si nadie me predica? ¿Cómo sabré si nadie me enseña? También lo podemos ver en Romanos, cuando Pablo le dice: ¿cómo conocerán del Evangelio si nadie les enseña? Por eso es importante, hermano, conocer, y por eso nosotros como comunidad, como iglesia evangélica, no bautizamos a los niños pequeños, porque es necesario primero tener conciencia de lo que se hace, conocer la palabra de Dios, arrepentirse, y un niño pequeño no puede arrepentirse, y una vez que se ha arrepentido, tomar la decisión de ser obedientes a lo que dice la palabra del Señor y bajar a las aguas. Porque si el propio Señor Jesucristo se bautizó siendo obediente a la palabra, cuanto más nosotros también debemos ser obedientes a lo que vamos a hacer esta mañana. Así que ahora vamos a ir a la playa del fondo, ahí donde está la sombrilla amarilla, allí a lo lejos, ¿ok? Y vamos a bajar por la rampa para que nuestro hermano Gerardo también, que vengamos con algo en común, una fe en el Señor, un milagro en cada una de sus vidas. El Señor ha hecho maravilla en cada una de sus vidas. En algunos ha cambiado formas de andar, de vivir, en otros ha traído sanidad, pero en todos vemos el sello del Señor Jesús en su vida. Los hermanos van a bajar a las aguas, pero antes de bajar a las aguas, quería hablar con cada uno de vosotros. Hay una historia que se relata en Hechos de los Apóstoles, concretamente en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Y es una historia que habla de Felipe el Evangelista y el eunuco. Esta historia relata nos habla de un evangelista, un hombre preparado en la palabra del Señor, que Dios lo usa para hablar a aquellos que no conocían de Jesús. Debemos tener en cuenta que en las primeras comunidades cristianas había un celo desmedido, un celo grande, porque la prioridad real que existía en esas comunidades cristianas era la extensión del Evangelio, la extensión de la palabra de Dios por medio de la predicación de su palabra, hasta el punto que el Evangelio había llegado incluso a los samaritanos, incluso a los eunucos. El relato nos habla de que Felipe fue arrebatado por el Espíritu Santo y lo llevó al desierto. Lo lleva al desierto para que se acercase a un campo. De todas las personas que pasaban por esa zona, por esa ruta, el Señor le manda a pararse concretamente a una persona especial, a una persona en concreto. El carro de un eunuco que venía leyendo la palabra del Señor. Este eunuco venía de Jerusalén, posiblemente de adorar en el templo, y posiblemente había comprado lo que es un rollo del libro de Isaías, el cual venía leyendo. Este eunuco, como casi todos los eunucos, era un alto funcionario del gobierno, en este caso de la reina de Etiopía, y venía en su carro sentado leyendo en voz alta, leyendo el rollo de Isaías, como he dicho anteriormente.
y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. En ese momento, Felipe le hace una pregunta al eunuco y le dice: ¿entiendes lo que lees? La pregunta de Felipe cambiaría para siempre al eunuco. ¿Cómo entenderé? ¿Cómo sabré lo que pone, lo que dice el profeta, si nadie me enseña? Hoy podemos saber con certeza que estas escrituras, que estos pasajes, hablan claramente de nuestro Señor Jesucristo, pero en aquel entonces él no lo conocía. Felipe le predica del Evangelio, de la gracia, por medio de la muerte vicaria de Cristo para el perdón de los pecados. Y también le habla de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Llegados a un lugar, después de que ya el eunuco había entendido, después de que él había entendido lo que Felipe le estaba hablando, lo que las escrituras decían, el eunuco es ahora el que toma el turno de hacer la pregunta y le pregunta a Felipe: ¿qué impide que yo pueda ser bautizado? En ese momento dice que Felipe contesta: si crees, puedes. Si crees, puedes. Hoy es un día de alegría y de bendición, porque van a bajar a las aguas del bautismo nuestros hermanos y hermanas. Estamos agradecidos a Dios por su vida y por lo que Dios está haciendo en su vida. Si crees, puedes. No podemos bajar a las aguas del bautismo sin antes haber creído. Ellos aceptaron un día al Señor Jesús como su Señor y el Salvador de sus vidas. Y hoy vienen a hacer y a dar testimonio público lo que un día hicieron en el secreto. Es importante saber lo que hoy vamos a hacer. Y lo primero que vamos a hacer hoy es que esto es un acto de obediencia.